buscar trabajo es un trabajo y como tal requiere una estrategia, ¿no? Entonces, lo que entendía dónde os podía ayudar o dónde podía aportar con mi expertise, con mi experiencia como persona de recursos humanos era pues, a contaros todo el proceso, ¿no? Luego hay un montón de información adicional, la que no voy a entrar, yo no voy a hablar en extenso de LinkedIn, no voy a hablar en extenso pues de temas de canales de empleo, etcétera, etcétera, voy a dar pinceladas porque tenéis otros webinars que van a completar lo que yo os voy a contar aquí. Y además de buscar, de decidir qué iba a hacer, el método que os voy a presentar no es un método mío, es un método de dos personas de recursos humanos que han desarrollado que se llama 21 días, 21 tareas para la búsqueda de empleo. Es un método desarrollado por como os digo, dos personas de recursos humanos que en estos momentos están en WorldMate y me pareció elegir este método porque es muy completo, compila muy bien todo lo que hay que hacer para conseguir ese empleo que buscamos y además por dos motivos. Y es que introducen dos cosas que habitualmente no os cuentan a la hora de buscar empleo o no nos cuentan a todos, y me incluyo porque yo también empecé a trabajar alguna vez y yo también empecé a buscando trabajo de una manera distinta a la que os voy a plantear ahora. Luego habrá métodos de coincidencia con todos los demás, pero estas personas hablan de dos cosas que me gustaron mucho. Y unos empiezan a hablar de emociones, de la gestión emocional, y la segunda cosa que hablan es de que uno tiene que buscar lo que quiere buscar y no otra cosa. Y me explico. Cuando uno sale al mercado laboral, yo no sé si os pasa a vosotros, a las personas que estáis, yo no sé si los que estáis sois personas que es vuestro primer empleo, sois personas que estáis trabajando, pero en mi experiencia cuando yo salí al mercado laboral lo que tú querías era conseguir un trabajo, fin. En mi experiencia después de 20 años en un departamento, 20 y tantos años en un departamento de recursos humanos, es que eso no es suficiente. Lo que tienes que buscar es un empleo que te haga feliz. Entonces, este método que os voy a presentar tiene en cuenta esos criterios. Luego hablaremos de currículum, hablaremos de entrevista, hablaremos de dónde tenemos que buscar, hablaremos de cómo cerrar una entrevista, pero yo creo que la búsqueda hay que empezarla de esa manera. Entonces, no me voy a enrollar más en la introducción porque si no me voy a pisar la presentación y arrancamos. Os he traído unas slides, de todas formas, este método lo han publicado en LinkedIn por si luego queréis echar una ojeada a las, de primera mano a aquellas personas que han producido este método, también lo tenéis en Instagram. Yo voy a hacer mis aportaciones personales, ¿no? A lo mejor es interesante que luego acudáis o busquéis más cosas. El método de 21 días, 21 tareas tiene 5 bloques y en el primer bloque lo que vamos a hablar es el de la reflexión y el autoconocimiento, ¿vale? En la segunda parte ya empezamos a hablar de estrategias de búsqueda de empleo y la parte de análisis de mercado. En el tercer bloque vamos a hablar de cómo vamos a desarrollar nuestro perfil profesional y vamos a hacer una apuesta de valor para las empresas. Estamos compitiendo con más personas, tenemos que aportar algo diferencial. Luego hablaremos de búsqueda de empleo, hablaremos de LinkedIn, obligatorio, de marca personal y networking. Y finalmente hablaremos de la entrevista de trabajo y de estrategias de comunicación. Creo que podéis ir haciendo preguntas al tiempo que vamos hablando. Si no tengo ningún problema en interrumpir, si Cristina considera que hay algo que tengamos que contestar, lo haremos, y si no, lo hacemos al final, o sea, no hay ningún tipo de problema. ¿Lo vas leyendo tú? Porque yo lo tengo ahí un poco más a las manos. Bien, entonces la que me tiene que hacer preguntas no puede leer, vamos a darle una solución técnica. Entonces empezamos un poco con el primer bloque. Entonces, lo primero que os comentaba, que hay una cosa que no se piensa, es buscar empleos es uno de los 3 elementos que más estrés generan a las personas. Es una cosa que se sabe, pero que no se trabaja. Y el primer punto, el primer día, en los 21 pasos yo los voy a dar para como si hicierais una tarea diaria, ¿no? Y la primera propuesta que os voy a hacer es, buscar trabajo es estresante, no lo olvidemos. Entonces el primer planteamiento que os voy a lanzar es, gestiona lo que estás sintiendo, gestiona tus emociones. Tú ahora mismo estás saliendo al mercado, o por primera vez, o estás en un momento de una posición, pero no te gusta lo que haces, no te hace feliz o lo que sea. Vas a hacer un cambio, vas a salir de tu zona de confort, vas a salir a una zona distinta, con lo cual es normal que empiecen a emanar una serie de emociones. Mi primera recomendación antes de buscar el empleo es que te sientes y pienses qué sientes. Sentirás muchas cosas, vas a sentir miedo, vas a sentir alegría, vas a sentir incertidumbre. Escríbelo. ¿Por qué? Porque somos personas y las personas no podemos vivir sin emociones. Yo sé que nos encantan los personajes de Star Trek, el personaje de Spock, que era absolutamente racional, pero en nuestra forma de carbono, las personas no podemos pensar sin una emoción y las decisiones las tomamos a través de emociones.
Buscar empleo es un proceso bastante laborioso, bastante largo, y las emociones van a estar ahí y pueden ser nuestras amigas o nuestras enemigas, tenemos que gestionarlas. Entonces mi primera recomendación para el primer día es empieza a saber lo que vas a sentir, escribe lo que sientes y empieza a gestionarlo. Escribir lo que sientes no, o sea, no es la única forma de gestionar, pero te va a ayudar a hacerlo. ¿Qué vas a hacer después? No lo sé. Lo que hagas para relajarte o para ponerte contento o para, no sé, puedes ir a correr, yo voy a correr, puedes hacer mindfulness, puedes hacer meditación, pero tenéis que asumir que en el reto en el que os vais a meter van a pasar cosas en vuestra cabeza, van a pasar vuestras emociones, gestionarlas, dejarlas fluir y manejarlas, porque pueden ser unas muy buenas aliadas o pueden ser unas perversas enemigas. El primer planteamiento. El segundo día, ¿quién eres? En todos mis años de selección de personal he buscado muchas cosas. Al final lo que tú buscas en una persona es lo que pone una job description. Y la job description tendrá que ver con competencias técnicas, tendrá que ver con habilidades, con otra serie de circunstancias. Y en muchos casos he buscado gente que fuera proactiva y en algunos casos he tenido que buscar gente reactiva, ¿no? Nunca he buscado probablemente el mismo tipo de perfil de persona, pero en todos los casos sí ha habido como una constante que me ha gustado de las personas que he visto, y es que a las personas que estuvieran delante de mí les gustara lo que iban a hacer. Eso es un punto. Cuando uno tiene una pasión, no necesita que alguien le tenga que estar jaleando todos los días para que tenga que estar haciendo algo. Y hay una cosa un deporte que no me gusta, que es el fútbol, pero el fútbol es el mejor ejemplo de cómo una pasión hace que tú de motus propio hagas cosas que nadie más conseguiría que hicieras. Yo veo gente que se paga viajes para ir a ver la final de no sé qué, es una pasión. Pues una de las cosas que me gusta cuando estoy haciendo una entrevista de selección es que la persona que tengo enfrente tenga una pasión. Estamos en unos momentos muy crueles a nivel de mercado laboral, ¿no? Sabemos que, sobre todo en los jóvenes, tenéis unas serias dificultades para incorporaros al trabajo. Disculparme, yo me incorporé en el año 93, y en el año 93 en este país había 4 millones de personas desempleadas. Había un anuncio de, creo que era un Renault Clio, que sacaron una frase que decía Jobs, que daban una serie de características de los coches. Aquel Jobs se convirtió en una frase que se decía en los periódicos, en la prensa, que eran jóvenes aunque sobradamente preparados, que éramos la generación que salíamos, éramos la generación donde había más licenciados, donde hablábamos más idiomas, y éramos gente que no nos incorporábamos al mercado laboral porque no teníamos experiencia, y no teníamos experiencia porque no nos podíamos incorporar al mercado laboral. Al final lo hemos hecho. ¿Vale? Sé que es un momento complicado, parece que es absurdo que os diga que sepáis qué queréis hacer, que os conozcáis, que identifiquéis vuestra escala de valores, porque parece ser que ahora nos tenemos que conformar con cualquier cosa. No, plantearoslo, pensaros muy bien a qué os queréis dedicar. Y eso empieza por el conocimiento de una persona. Estamos en un entorno VUCA, no sé lo que va a pasar dentro de 5 años, no sé lo que va a pasar dentro de 10 años, pero deberíais sentaros, pensar qué es lo que queréis hacer a corto, a medio y a largo plazo. Que dentro de 5 años eso cambia, no pasa nada. Nos volvemos a sentar y nos volvemos a pensar dónde queremos estar. Yo os traigo una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes dónde vas, da igual el camino que elijas. Y si da igual el camino que elijas, puedes terminar en cualquier parte. Ahora nos vamos a jubilar a los 67. Cuando terminéis vosotros, no sé a qué edad nos vamos a jubilar, decidir vosotros. Si lo que queréis hacer es estar dedicando vuestra vida profesional a algo que os apetece o algo que no os apetece. Después de 20 años trabajando en algo que no te gusta es muy duro. Así que aunque la circunstancia del mercado sea complicada y no tengamos los mejores factores para elegir, mi primer planteamiento es que intentéis elegir, ¿vale? Sería un poco la historia. El tercer paso te diría ese, ¿tú qué piensas, no? El buscar el equilibrio entre lo profesional. Disculparme porque debería ser más seguir todos los ítems y estoy un poco continuando con el discurso y es un poco en esta línea, ¿vale? Conocerse a uno mismo es qué quiero, qué valores, y la tercera parte es cómo quiero vivir, ¿vale? Cómo quiero vivir la vida. El trabajo es parte de la vida, pero no es toda la vida. Pero tampoco puedo pensar que vivo después del trabajo, ¿vale? No sé si... Perfectamente. ¿Vale? Y la última parte es define tus intereses y tus motivaciones profesionales. Cuando somos pequeños, yo no sé si tenéis tías y tíos lejanos o vecinas y vecinos lejanos que cuando te ven te dicen qué grande eres, qué guapo estás, te tiran de las mejillas o te llenan de besos y lo siguiente que te preguntan es ¿qué quieres ser de mayor? Y eso está muy bien.
y además agradezco a esos tíos, tías, vecinos que nos ayuden a encontrar nuestro camino en la vida, pero a mí me gustaría además que hicieran una segunda pregunta, y es ¿dónde quieres serlo? No es lo mismo trabajar en una empresa que piensa igual que nosotros, que actúa igual que nosotros y que nos puede dar las cosas que nosotros buscamos. Entonces, definir dónde quiero trabajar, o sea, definir en qué quiero trabajar y pensar dónde quiero trabajar. No todas las empresas son adecuadas para nosotros y nosotros somos adecuados a todas las empresas, ¿no? Y un poco la reflexión de este módulo es, no te preguntes solo en qué quieres trabajar, es pregúntate cómo quieres vivir. Y para mí esto es lo primero para iniciar una búsqueda de empleo, que tengáis absolutamente claro quiénes sois, qué queréis ser y dónde queréis llegar, ¿vale? Primera parte. No sé si aquí hay alguna pregunta. Hay una pregunta que Ángela Laporta nos hace sobre cómo consideras que son las personas reactivas. Has hablado de proactivas y ella tiene duda. Vale, la proactividad son aquellas personas que lo que hacen es anticipar, ¿no? Anticipar las soluciones a que pasen las cosas. Y las personas reactivas es cuando ya ha sucedido algo, entonces es cuando pongo una acción, ¿vale? Entonces una persona proactiva es la que busca, antes de que tenga un accidente, pues voy a hacer todo lo posible para no tener un accidente, ¿no? Y la persona reactiva es la que actúa cuando ya ha sucedido el accidente, o sea, yo cubro las contingencias o las causas cuando ya ha pasado, ¿no? Cuando ha pasado el hecho. Una historia de proactividad sería, si yo voy a hacer goteras al vecino de abajo, pongo silicona. El reactivo lo que haría ser, tengo un buen seguro para cuando cale el vecino de abajo le pinte el techo, ¿no? Eso es un poco la diferencia en las personas proactivas y las personas reactivas. Entonces hay personas que anticipan y otras personas que funcionan cuando las cosas han pasado. Continúa, nos agradece. Seguimos con el bloque, disculpadme, pero es que me gusta muy poco escucharme a mí, entonces cuando interactúas con más es como más fácil, sí. ¿no? Vale. La segunda parte es la estrategia de búsqueda de empleo y análisis del mercado laboral. Entonces, cuando yo tengo claro quién soy, cuando yo tengo claro qué quiero hacer y cuando tengo claro dónde quiero hacerlo, la segunda parte es, moverme y buscar qué es lo que hay en el mercado laboral. ¿Vale? Y aquí hay una parte, yo tengo que saber lo que está pasando. Entonces, yo quiero ser alfarero. Bueno, pues me he confundido unos cuantos siglos, entonces tengo que ver, es decir, cuando yo he marcado todo lo que quiero hacer, tengo que ver cómo está el mercado laboral. Al final yo tengo que conectar todos mis intereses, mis preferencias, mis inquietudes y tengo que ver si eso tiene cabida en el mercado laboral, ¿vale? En el vídeo que hizo Judith, la verdad es que hizo una exposición magistral de cómo hacer un análisis del mercado laboral, entonces voy a intentar no repetirme y os voy a derivar a lo que hizo ella, ¿vale? Porque lo sintetizó de una manera muy clara, dio un montón de tips y un montón de pautas de cómo estudiar, cómo salir, cómo mirar ofertas, dónde mirar ofertas, temas de prensa que leer, ¿vale? Temas de informes pues las cosas estas, rollos en plan el foro económico, etcétera, etcétera, eso al final nos da tips de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que se va a buscar, ¿vale? Ahí tenéis un montón de cositas para ver. Y voy a entroncar con la siguiente parte. Voy a definir ahora mi meta profesional. Y ahora sí que voy a buscar eso. Si no puedo ser alfarero, no puedo definir mi meta profesional como alfarero, ¿vale? O sea, la idea es saber quién soy y luego ver la realidad del mercado. Y cuando sé quién soy y veo la realidad del mercado, entonces me marco mis metas profesionales. Yo os propondría un plan A, un plan B y un plan C como mínimo. A no ser que tengáis clarísimo que solo queréis ser una cosa en esta vida, me parece muy bien, y luchar por ello, buscar varias alternativas, ¿vale? Buscar plan A, plan B, plan C y empezar a trabajar en esa línea. Hacer cosas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. La idea es que tú marques el camino. Y aquí hay una cosa que se me olvidó comentaros en la introducción, pero reivindico aquí el papel activo de las personas en gestionar su carrera profesional. En recursos humanos nos estamos volviendo locos porque nuestro desafío es llegar a conseguir la experiencia de la persona, la experiencia del empleado y de la empleada. Muchas empresas hablan, en lugar de departamentos de recursos humanos, hablan de departamentos de felicidad. Y lo que estamos viendo es cómo podemos hacer felices a las personas en las organizaciones. Yo ahí os lanzo el guante porque las personas tenéis también que asumir ese rol activo dentro de las organizaciones, ¿vale? Tenéis que saber lo que queréis hacer. Entonces, definir las cosas. Vuelvo a decir, el mercado está complicado, me parece fenomenal, pero tenéis que intentar hacer lo que os apetezca. Un poco como empresa, porque yo quiero gentes felices, que estén haciendo cosas felices, ¿vale? Es un poco la idea.
Y ahora nos metemos más en lo que ya es el bloque más clásico, las estrategias que habéis... es donde normalmente la gente que empieza a hablar de estrategias de empleo empieza a trabajar, ¿no? Y ya nos metemos en la parte del desarrollo profesional y en la parte de propuesta de valor, ¿vale? Teniendo en claro las cosas anteriores, el trabajo que vais a tener a continuación os debería ser mucho más sencillo. Y la primera parte, cuando yo voy a hacer trabajo, es hacer un currículum vitae, ¿vale? Se tardan 6 segundos en leer un currículum. Es lo que tarda una persona de selección, ¿vale? En 6 segundos yo descarto, mando a la pila de los leer más tarde o mando a la pila de no me interesa. Son 6 segundos. El currículum vitae es lo que un tráiler a una película. Cuando yo hago una película tengo una historia de 2 horas, pero cuando tengo que convencer a la persona que tiene que venir a verlo tengo que hacer una historia de 30 segundos. Pues un currículum es vuestro tráiler de vuestra actividad profesional. Es un rollo, yo odio hacer currículum, pero es vuestro tráiler. Si no lo hacéis bien, no vais a pasar a ningún sitio. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para hacer un currículum? Creo que también tenéis una charla, si mal no recuerdo, de algo de cómo elaborar un currículum. Sí, dentro de los viveros de empleo se trabaja también. Trabajáis el tema del currículum. Exactamente. Hay 4 cosas que tenéis que tener en un currículum. Aparte de los datos profesionales, cuando una persona de selección ve un currículum, tiene que encontrar qué habéis estudiado, en qué habéis trabajado, cuáles han sido vuestros logros y cuáles han sido vuestros objetivos. Un currículum vitae tiene que tener esas 4 cosas. Y lo tiene que tener resaltado, en negrita lo importante, para que yo en 6 segundos vea si la persona que estoy buscando, si tú eres un potencial candidato para pasar al siguiente paso de selección. Dedicar mucho tiempo a hacer esa herramienta porque es lo que va a hacer que sigáis a continuación o no sigáis a continuación. La carta de presentación. Con el contenido, es que más que la carta de presentación es otra cosa, ¿vale? O sea, el CEO es un tráiler. ¿Vale? Tú imaginaros, yo publico una oferta, yo he recibido hasta 5.000 candidaturas para un solo proceso de selección. 5.000 candidaturas. Y yo no tengo toda la vida para hacer una selección de personal. ¿Cómo seleccionas 5.000 candidaturas? En 6 segundos tienes que estar viendo. Probablemente muchas de las personas que acabas de descartar son personas que probablemente pudieran ocupar esa posición, pero tú no tienes tiempo como persona de selección de personal para leerte toda la currícula. Entonces, la currícula tiene que ser clara, concisa y breve. Tengo que ver de una sola pasada que aquellas cosas que estoy buscando las tienen. Eso es cómo funciona el seleccionador. Con lo cual, cuando tú estás desarrollando la currícula, y además hablo de currícula en plural porque tú tendrás un currículo máster, pero luego cada vez que tú te inscribas a una candidatura tendrás que facilitarle la vida al seleccionador, ¿vale? Entonces, si yo hay cosas que la oferta de empleo que me están poniendo las tengo, me tengo que ir a mi currículum y eso lo tendré que marcar, lo tendré que reflejar para que la persona que tiene que leer, sabiendo que probablemente estés compitiendo con muchas más personas, en un instante vea que tú eres una persona que puede encajar en ese puesto de trabajo. Eso es fundamental, porque te digo, con 5.000 candidaturas encima de la mesa, vas al ritmo que yo te digo. Entonces puedes ser la persona más brillante del mundo, pero como tu tráiler no me llegue, no voy a ver tu película. Es un poco el impacto, ¿vale? Y la segunda parte del currículum no solo es el contenido del currículum que te tienes que trabajar, es cómo lo presentes. Ojo con las fotos. Las fotos tienen que ser profesionales, tenéis que transmitir una imagen profesional. Y tenéis que mandar, hay muchas personas que mandan fotos de cuerpo entero, eso está muy bien, si estás buscando determinado tipo de posiciones, ¿no? Si estás buscando pues, gente para congresos, gente que hacen imagen, si yo estoy mandando un puesto de ingeniero, no tengo que mandar todo mi cuerpo. Entonces, tenéis que mandar una foto profesional, y una foto profesional dependerá de a qué tipo de sector os vayáis a dirigir, ¿vale? Yo me he encontrado fotos donde estoy con mi familia en la playa comiendo una paella, me he recortado y lo he pegado. Eso no da muy buena imagen, ¿vale? Eso no da muy buena imagen. Cuidado con las letras de hormiga, cuidado con los márgenes. O sea, pensar que la persona que os va a leer os tiene que leer y le tiene que apetecer lo que está leyendo. Entonces, mucho cuidado con la estética, con las separaciones, jugar con las negritas, son muy importantes. No todo puede ser negrita, ¿vale? Tienes que resaltar aquello importante. Ojo con las faltas de ortografía. Eso directamente descarta a una persona, salvo que esté haciendo una selección de puestos base
de puestos en obras, si yo estoy seleccionando personas con una licenciatura, lo menos que tengo que esperar a esas personas es que sepan escribir. Ojo con esos detalles. Ojo con olvidar poner cosas como el teléfono. Hay personas que se olvidan, mandan el currículum y no ponen los datos de contacto. Pues son pequeñas tonterías, pero que al final te pueden hacer perder una oportunidad laboral. Al currículum tenéis que dedicarle tiempo, es vuestro tráiler. En todo lo anterior que habéis hecho, en todo el ejercicio anterior que habéis hecho, de quiénes sois, qué queréis, qué hacéis, cuáles son vuestros puntos fuertes, vuestros puntos débiles, el definiros como persona, eso es la película, ¿vale? Y el currículum es el tráiler de esa película. Es fundamental esa herramienta. Logros profesionales, siguiente paso, ¿vale? Y estamos un poco ya avanzando en tema de... sobre todo, si tenéis mucha experiencia profesional, a veces habéis hecho 1000 historias, el poner qué cosas habéis conseguido, ¿vale? No solo que sea un relato estático de aquellas cosas, he estudiado no sé qué, no sé cuántos ya, pero has estudiado no sé qué, no sé cuántos, y qué has conseguido con ese estudiar no sé qué, no sé cuántos. ¿Has conseguido una matrícula de honor? Ponla. ¿Has estado en un puesto y has conseguido incrementar el número de ventas? Ponlo. Eso es un valor diferencial para tu persona, porque hay muchas personas que han estudiado lo mismo que tú, hay muchas personas que han trabajado lo mismo que tú, pero probablemente de todo ese grupo luego habrá gente que no habrá conseguido lo mismo que tú, ¿vale? Entonces pensar en logros profesionales que además tienen que ir en el CV y luego en la entrevista además os van a servir, sobre todo si hacen entrevistas por competencias. Carta de presentación. Porque tú me decías, el currículum es la carta de presentación. No exactamente. No. La carta de presentación es otra cosa. Además, por favor, la carta de presentación no es un resumen del currículum, ¿vale? No. El resumen del currículum tiene que estar en el currículum, en la estética del currículum, ¿vale? En lo que tú resaltas. En el puesto, posición, años, un logro que esté poniendo en negrita mis estudios. Eso tiene que ser el resumen, ¿vale? La carta de presentación es una carta de presentación y ahí lo que tienes que poner son las motivaciones y los intereses por el puesto y por la empresa. A la gente nos gusta que nos halaguen, parece una tontería, pero cuando tú mandas una carta de presentación, la carta de presentación tiene que ser además muy cortita, probablemente yo no la lea en un primer instante, pero si tu currículum ha pasado al montón de las personas que voy a ver, lo siguiente que voy a hacer es leérmelo y me voy a leer la carta de presentación. Si tú ya me estás regalando flores, pues bueno, pues eso está diciendo algo muy interesante de ti. Y la carta de presentación hay que presentarla, ¿vale? Puede ser además tu valor diferencial. Estás contando además en el currículum, yo no estoy escribiendo por qué quiero trabajar contigo, pero lo puedo escribir en la carta de presentación. Y puedes decir, porque me gusta tu empresa, porque es fresca, porque lo que sea que te motive a mandar un currículum a esa empresa o a esa posición, tiene que estar escrito en una carta de presentación, ¿vale? Esto es como lo del Gran Hermano, ¿no? Había una que decía, o no sé, un Gran Hermano en Operación Triunfo, y te decía, le explícale al público por qué te tienen que votar. Es eso, ¿vale? Un poco en ese rollo, ¿no? Son tus 10 segundos, o no, sí, bueno, en Operación Triunfo sí, lo que fue eso, ¿no? Como tus 10 segundos de gloria, ¿vale? La carta de presentación. No sé cómo vamos de tiempo. Vale, vamos bien. Media hora. Nos pregunta Juan Carlos que si él cambia de sector profesional, que puede ser su caso, y no tiene experiencia en el puesto que se presenta, que si elimina la experiencia que tenía anteriormente. Currículum tiene dos partes. Hay una cosa que se llama experiencia profesional y en la parte de experiencia profesional se pone aquella experiencia que tiene que ver a la posición a la que tú postulas, pero también puedes indicar tu experiencia laboral. Y en la experiencia laboral pones todo. Yo te recomiendo que pongas todo, pero sepáralo. Si no tienes experiencia al puesto que estás postulando, en lugar de poner experiencia profesional, lo que pondrás es experiencia laboral. Y a futuro, muy probablemente irás marcando experiencia laboral, sobre todo porque cuando yo estoy cogiendo un currículum, tú has tenido una vida anterior a la vida actual que tienes. Entonces, yo voy a ver huecos vacíos. Entonces, si tú ya me estás anticipando que antes de dedicarte te has dedicado a otra cosa, no tengo que preguntarte qué pasó con esos 4 o 5 años que no estaban puestos en el currículum. Pero separa. Si todo lo que has hecho tiene que ver con la posición a la que postulas, pones experiencia profesional. Pero si tienes cosas mezcladas, pues experiencia profesional, experiencia laboral. Haces ese tipo de ejercicio. O le cambias. Si no tienes ninguna experiencia profesional, pones experiencia laboral y no estás mintiendo, ¿no? Estás diciendo la verdad. Y además estás explicando que para esto no tengo experiencia, pero tengo experiencia en otras cosas, con lo cual, bueno, pues tendrás otro tipo de competencias y eso ayudará a tu candidatura. No es lo mismo partir de cero, no haber hecho nada, que haber hecho algunas cosas, ¿no? Es como las personas cuando empezamos el currículum, en la parte del error backwards, porque el currículum queda como muy vacío, ¿no? Bueno,
cuando tienes que diferenciarte sin haber tenido una experiencia profesional, pues deberíais acudir a lo mejor a algún tipo de actividad no profesional, si habéis estado participado en grupos, hacéis voluntariado o algo así, porque al final también estáis vendiendo habilidades que no las he adquirido en un marco laboral, pero que sí me están ayudando y me están diferenciando del resto de candidatos, ¿no? La verdad es que el currículum da solamente para una charla, ¿no? Entonces tampoco me quería meter, ¿no? Pero además está hecho, no tenéis hecho el currículum, pues si no se puede plantear. Vale. A ver, se me ha dicho que lo hacéis. Fenomenal, con lo cual el currículum hay que trabajárselo, ¿vale? Pero lo podemos solucionar de esa manera, ¿vale? Poniendo además cualquier entrevistador, o sea, cualquier persona de selección lo sabe, ¿no? Entiende, ¿vale? Esto es laboral, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Y el bloque cuarto es un poco ya, cuando ya tengo ese tráiler, es dónde mando yo, dónde lo posiciono, dónde me publicito, para que, dónde postulo, ¿no? Postulo mi candidatura. LinkedIn es indiscutible. O sea, antes uno compraba la prensa, hablaba con los amigos, ahora la estrella es LinkedIn, ¿vale? No sé qué porcentaje ahora mismo de contratación están haciendo, pero os garantizo que LinkedIn es uno de los sitios donde, si no estás, probablemente no te cueste mucho, efectivamente, no existes, ¿no? Te cuesta mucho encontrar trabajo. Y no solo porque o sea, LinkedIn hay como tres maneras de ser encontrado, de encontrar trabajo. La primera es que seas un crack o que pertenezcas a una de estas carreras raras en los que haya un head que invierta tiempo en buscarte. Entonces tienes que tener perfil en LinkedIn, si no, no te va a encontrar, ¿no? Eres una persona activa que simplemente lo que le has dicho a los seleccionadores, de hecho una opción en LinkedIn que te permite decir a los seleccionadores que estás en búsqueda activa de empleo y que te pueden localizar, ¿vale? La otra manera es a través de las apps que tiene LinkedIn, ¿no? El espacio que tiene LinkedIn donde se cuelgan ofertas de empleo. Y la tercera manera es sobre todo aquellas empresas que no pagan esa publicidad o ese espacio en LinkedIn. Lo que hacen muchas veces es, las personas que estamos en LinkedIn, mandamos una oferta a título personal en nuestro muro de LinkedIn, ¿no? Es un poco la forma que tiene LinkedIn de captar, ¿vale? Y en cualquiera una de ellas, si buscáis de un postulante que ha pagado un anuncio, o si buscáis a través de una oferta que ha publicado una persona o una empresa diciendo, oye, mi empresa estamos buscando esto, el LinkedIn va a ser un escaparate, voy a tener tu currículum, voy a ir a LinkedIn a buscarte, ¿no? Es el tipo de conexión. El objetivo de LinkedIn es que vuestro perfil, sabéis que LinkedIn clasifica los perfiles en función del desarrollo que tengas, la máxima calificación que dan es el estelar, vuestro currículum, o sea, perdón, vuestro perfil en LinkedIn tiene que ser estelar, ¿vale? El perfil estelar en LinkedIn se consigue cumplimentando todos los datos, ¿vale? Participando, publicando, recomendando, y uno tiene que tener un perfil estelar. Por historias de SEO, posicionamiento, porque además si eres estelar te mueven más que si no eres estelar, etcétera, etcétera, porque además te van a mirar, ¿vale? Ahora mismo, si no estás, hacemos un ejercicio rápido. Si tenéis, entiendo que dispositivo móvil a mano. Seguro que sí. ¿Tenéis? Si me mandáis, decir sí, ¿tenéis dispositivo móvil a mano? A través del chat que nos contesten. Sí, ¿no? Sí. ¿Tenéis? Sí. Sí. Vale, bien. Siguiente ejercicio, meteros en Google, please. Poner vuestro nombre y darle a buscar. ¿Salís en la primera página? Ese es el posicionamiento. Vale. Ahora, si no estás en Google, no existes, ¿vale? Entonces, eso es importante. Eso puede hacer que la visibilidad que le demos. Que te diferencies de un candidato o no te diferencies de otro candidato. Mira, la primerita. La primerita. Felicidades. ¿No vamos a decir nombre o son públicos los nombres? Ellos se leen entre sí. Vale, felicidades, Noemí. Eso es muy buena noticia para ti. Eso va a hacer que tú en estos momentos te estás separando de otras personas que no están saliendo en esa primera página. Vale. La siguiente parte es la parte de la planificación de búsqueda de empleo. LinkedIn es un sí o sí, ¿no? ¿Qué más cosas voy a hacer? ¿Dónde más estamos los seleccionadores? Es irónico porque cuando yo buscaba empleo era muy fácil. Estaba en las páginas del País, estaba en las páginas del ABC y estaban tus amigos, tus contactos. Ahora mismo tenemos un montón de sitios donde estar, ¿no? Y ¿dónde estamos? Curiosamente, la gente de selección nos preguntamos dónde estáis para encontraros.
es como muy irónico, ¿no? Yo no sé dónde me estás buscando tu seleccionador y yo como seleccionador a veces tengo dificultades para encontrar candidatos, ¿no? Vivimos en una época ahora complicada de empleo, como os he comentado, pero yo recuerdo hace 10 años cuando estábamos en una época de pleno empleo, yo era directora de una oficina de trabajo temporal y yo me dedicaba a ir los fines de semana a las fiestas de ciertas personas latinas que quedaban en ciertos sitios porque me las veía y me las deseaba para conseguir cierto tipo de trabajadores, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Para buscar candidatos, vale. Vamos. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? ¿Qué fuentes de reclutamiento, qué cosas puedo hacer? Vale, LinkedIn fundamental. Siguiente es la parte de la red de contactos, ¿no? Es la última parte, el contacto-contacto. Muchas de las ofertas de empleo que salen ni siquiera salen publicadas en ninguna de las partes, ¿vale? En las empresas grandes muchas veces publicamos y además muchas veces se hace por imagen para que se vea que tenemos movimiento, etc. Empresas más pequeñas no tienen a lo mejor el mismo presupuesto o no hacen el mismo ejercicio y esas posiciones no se cubren o en ocasiones, aun siendo empresas grandes, como no queremos levantar ciertas expectativas, lo que hacemos es lo que llamamos el refer a friend, ¿no? Y muchas veces además las fórmulas de contratación, cuando una persona que trabaja en tu empresa es una persona que conoce la cultura, si tú la oferta la postulas internamente, la propia persona de la empresa ya te va a seleccionar o te va a hacer una selección de aquellas personas que considera que se van a acoplar en tu organización. Y una historia muy importante en selección de personal, un encaje, los encajes dependen de lo que las personas saben hacer, pero también dependen de lo que las personas quieren. Entonces, si una persona no comulga con tus valores, probablemente eso sea una selección de fracaso, ¿vale? Entonces, cuando tú haces un refer a friend, el empleado que refiere a otra persona probablemente ya ha hecho el filtro de que esa persona va a encajar dentro de la cultura, ¿no? Entonces, la red de contactos es fundamental porque hay un montón de ofertas que no se están viendo, que están llegando a través de personas que conocemos, ¿vale? Y podrán ser los familiares o podrán ser los compañeros de la facultad o podrán ser el vecino del quinto que trabaja. Tenéis que explorar aquellas personas que de alguna manera nos puedan ofertar algún tipo de oportunidad profesional. No sabemos si la oportunidad te la va a dar uno u otro, pero de entrada tenemos que empezar a buscar y la red de contactos es fundamental, ¿vale? Cada día más, además. Cada día funciona más. Y sobre todo en ciertas posiciones, sí. ¿vale? Yo ahora mismo estoy un poco he pesado la presentación en el tipo de perfiles de las personas que podéis estar detrás, ¿no? Un poco por lo que he observado ahora, gente que estáis, personas que estáis apuntados a la universidad para hacer un cambio profesional o personas que estáis empezando. ¿Vale? Hemos visto que había personas que intentan conciliar también la vida familiar con la maternidad, o sea, es todo. Pues hay ciertos puestos, o sea, en ciertas posiciones de dirección, a lo mejor el 80% de las posiciones de dirección no salen publicadas en ninguna parte. ¿Vale? En otras posiciones a lo mejor son menos, ¿vale? Pero en ciertas posiciones, como no te muevas, como no trabajes, como no te conozcan, como no estés, o sea, es imposible que puedas hacer un movimiento de empleo. Entonces, vamos a ver, luego al final cada persona tenéis una profesión distinta, tenéis una experiencia distinta, tenéis unas expertise distintas. Yo estoy estudiando pautas generales, luego vosotros, además creo que en las partes más adelante os lo diré, vosotros tenéis que evaluar lo que estáis haciendo, tenéis que apuntar lo que estáis haciendo y tenéis que validar lo que os es útil y no os es útil. Trabajo lleva mucho tiempo. Y entonces cuando uno arranca, sabe lo que quiere hacer, de momento la primera búsqueda, el primer posicionamiento, a no ser que hayáis hecho un trabajo previo, va a ser mucho de matar moscas a cañonazos. A medida que vayáis avanzando, vayáis viendo en dónde tenéis resultados, no tenéis resultados, tendréis que ir un poco gestionando y dirigiendo vuestro camino, ¿vale? Y luego cada una de las personas tendréis que acoplarlo en función de lo que estéis buscando. Si yo estoy en el sector turístico, tengo que estar en InfoJobs, pues no sé, a lo mejor es mejor estar en TuriJobs, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay páginas, pues eso, TuriJobs, InfoJobs, Monster. ¿Cuál elijo? No lo sé, ¿cuál es tu perfil? De entrada yo os diría que os metierais en todas y mirad qué ofertas, ese es un poco también análisis de mercado, ¿no? ¿Qué ofertas están publicando, qué no están publicando? Si aquí en 15 días no me sale una oferta, pues a lo mejor no tengo que perder el tiempo en estar exactamente en este sitio, ¿no? ¿Vale? Entonces luego tendréis que ir haciendo encaje de bolillos, hilar más fino, ver qué cosas funcionan, no funcionan, aquello que funciona, potenciarlo y corregir aquellas cosas que no funcionan, ¿vale? Y nos estamos yendo de tiempo. Vale, voy a acelerar. 5 minutos. Sí, además, bueno, acabo de contestar lo de las fuentes, el paso 13, el día 13, es las fuentes de reclutamiento y los nuevos canales de empleo. Están todas he hecho LinkedIn, estaba hablando de InfoJobs, estaba hablando de los canales tradicionales de búsqueda de empleo, importante las consultoras de recursos humanos. Sé que es un rollo porque la mayoría de ellas funcionan por match, explico.
Lo más cómodo de todo es, te mando mi currículum, que me he pegado un trabajazo tremendo, hola seleccionador, léetelo. La realidad es que si yo tengo no sé cuántas mil candidaturas, no me lo voy a leer. ¿Por qué te estoy pidiendo que te inscribas en mi página de empleo? Porque estoy funcionando con Match. O sea, yo te estoy obligando a meter una serie de cambios porque cuando yo voy a hacer una búsqueda, lo que voy a hacer es decirle al sistema qué es lo que me tiene que buscar. ¿Para qué? Pues no me voy a leer 5.000 currículos, ni 10.000, ni 15. Mándame solamente a aquellas personas que sean interesantes para mí. Entonces mi recomendación es que lo hagáis, ¿vale? Que luego ves que ese canal de empleo o esa empresa no publica, porque las personas publicamos, ¿no? Las consultoras publican nuestra línea de trabajo, ¿vale? Pues no me interesas, ya no sigo perdiendo más el tiempo contigo. Pero al principio sí tirar, ¿vale? O sea, al principio tenéis que hacer como una especie, tenéis que ir con globos sonda, ir tirando y ir viendo un poco dónde estamos, dónde están aquellas posiciones a las que yo puedo acceder, ¿vale? Y avanzamos, nos dejaremos cosas, nos preguntáis y además, bueno, yo creo que aquí os vuelvo a remitir a doña Judith porque Judith también habla también bastante de canales de reclutamiento, ¿vale? De ser originales. Y empezamos, bueno, ya casi un poco a salto de mata, ¿vale? Tienes 1 minuto para cada una. Vale, entonces te llaman, primera llamada por una entrevista, vale. El proceso de selección, o sea, en cuanto tú cuando mandas una currícula, la primera llamada que te van a hacer un filtro telefónico para aquellas personas que no sepáis. Cuando yo estoy postulando, me he preparado el currículum, ya tenemos que estar preparándonos previamente a la entrevista. La primera llamada de teléfono es una primera entrevista preliminar. Por favor, tener muy claro las respuestas antes de que os llamen. Si no, lo vais a aprender a base de golpes, como a veces hemos aprendido algunos. Cuando has metido la pata hasta el fondo en la primera entrevista no pasa nada, la segunda te sale mejor. Cuando os decía lo de la base de... un poco el seguimiento de antes, hay otra cosa que tenéis que hacer en la búsqueda de empleo. Tenéis que saber dónde estáis ofertando y tenéis que tener las ofertas en algún sitio útil y visible, ¿vale? Porque yo estoy postulándome a ciertos sitios y cuando me llaman y yo soy seleccionador y te acabo de cribar currícula y hago la primera entrevista, si tú no sabes ni de qué te estoy hablando, hacemos un insert coin de nuevo, ¿vale? Entonces, por favor, preparar cada una de las posiciones como si cada una de las posiciones a las que habéis postulado fueran un éxito e ir anticipando todo el proceso de selección. Cosas rápidas para la entrevista porque nos vamos. Por favor, cuando vayáis a una entrevista, vestiros como si fuerais una entrevista. No vamos a una boda, no estamos yendo al polideportivo, vestiros de una manera profesional. ¿Cómo? Pues un traje sería un traje, chaqueta, vestido, algo vuelvo a decir, no vamos a una boda, ¿vale? Algo profesional, ¿no? De carácter profesional. Puntual. No lleguéis tarde nunca a una entrevista. Y si ha pasado Ni tarde algo, ni muy pronto. Ni tarde ni muy pronto. Si llegáis, yo os recomiendo que lleguéis pronto al sitio, pero que subáis más o menos con unos 10 minutos de anticipación, porque si no agobias un poco, o sea, al final si no agobias a la persona, 5 minutos antes, ¿vale? Para que se sienta para que se sienta presionado. Pero intentar llegar antes al sitio, porque llegar tarde a una entrevista de selección no dice buenas cosas de ti. Y si vais a llegar tarde porque de pronto se ha parado el metro, ha habido una inundación, no sé qué, llamar por teléfono, avisar, ¿vale? Hay gente que no avisa y eso machaca. Llevar las preguntas preparadas, y nos están dando tiempo. Vale, entonces, llegamos a entrevista. Hay 2 cosas que no puedo disculparme, os mandaré a los tips que tienen. Os voy a dar solo una última tip, y es, si algo no funciona, si en todo el proceso, cuando habéis hecho esto, si no funciona, cambiar las cosas. Marcaros un plazo, y si en un plazo no conseguís resultados, ir para atrás en el proceso y ver qué cosas aquellas no funcionan. Lo siento, perdonad, porque nos hemos ido... Yo me he quedado con que buscar trabajo es un propio trabajo, un trabajo en sí. La importancia de la gestión emocional que tenemos que hacer cuando empezamos. ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Podemos contestar eso? Sí, contéstale. Mira, es que preguntan, ¿qué respuesta es adecuada a la pregunta ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Cuánto quieres ganar? Lo que tú acabas de hacer al principio una labor en la que tú vas a definir lo que quieres hacer. ¿Cuál es tu rango para hacer eso? Yo contestaría lo que quiero ganar. Si yo me voy a hacer un cambio profesional y lo quiero hacer por una cantidad, dilo. Si no tengo ningún problema, dilo. ¿Cuánto me pagáis? Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? No sé, ¿cuánto quieres ganar? Si te da igual, dilo. Y si tienes claro que tienes que ganar una cantidad, dilo también. Si no queréis, si os digo,
Si no queréis decir cuánto estáis ganando, porque muchas veces en las entrevistas os preguntamos ¿cuánto ganas? Yo contestaría, te voy a dar una información más útil y esto voy a decir por cuánto me muevo. Si no queréis, por ejemplo, decir salario. Para mí sería una respuesta. El tiempo se nos echa encima. Begoña, ha sido, pero vamos, un placer de verdad exquisito. Me ha encantado la clase que nos has dado. Te emplazaré para otra porque nos hemos quedado cortas. Sí. A todos vosotros agradeceros que hayáis estado aquí acompañándonos. Sabéis que se editará la clase para que podáis verla en unos días y la subiremos en el canal de Unir Televisión. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos.